Y dice la Biblia. Por eso, Señor, te suplicamos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo a ti que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Y dice la. Por eso, Señor, te suplicamos que sea usted quien nos dirija, que sea usted quien nos guíe a toda la verdad. Acompáñanos, pues, Padre bendito y glorioso, pues te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontraremos una declaración en las Sagradas Escrituras, en el versículo 45, escritas por y dichas por el Hijo de Dios, donde dice: escrito está en los profetas. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan 6:45? Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí.
Ese texto está tomado de un profeta del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús simplemente la está recitando. Pero ahora, así como nuestro Señor Jesucristo la está recitando, Él mismo se la dio antes a un profeta, antes de venir a la tierra. Y ese profeta es el profeta Isaías. En Isaías capítulo 54 encontraremos la misma declaración y el versículo 13. Isaías 54 y el versículo 13. Solo que aquí es el profeta Isaías quien lo está declarando. Pero lo está declarando porque el Hijo de Dios se la había declarado a él. Y dice la Biblia, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Se dan cuenta que es la misma declaración, solo que en el Nuevo Testamento el profeta, nuestro Señor Jesucristo, la está declarando. Pero ya la había declarado antes otro profeta, el profeta Isaías. Y eso es lo que vamos a buscar en esta mañana, hermanos. Dejar que sea Dios quien nos enseñe las sagradas escrituras. Dice una declaración de este pionero del mensaje de la justificación por la fe en 1893. En el boletín número 18, ustedes lo encuentran en la parte de arriba. Dice esta declaración que es el punto de donde partiremos. Y dice, el punto principal, o más bien uno de los puntos principales es la comprensión de cuál es el lugar que ocupa la ley en la justicia por la fe. ¿Qué lugar ocupa la ley de Dios en nuestra obtención de la justicia? Ese es el punto que vamos a mirar. ¿Qué propósito o cuál es el lugar que ocupa la ley en la justificación por la fe? Debemos de recordar que en 1888 habían dos eruditos en el adventismo. Uno de ellos era el pastor George Butler y el otro era el pastor Urias Smith, quienes no estaban en nada de acuerdo con este mensaje. Sin embargo, vamos a mirar primeramente qué es lo que dice Romanos capítulo 3 y el versículo 20. A partir de aquí vamos a dejar que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Romanos capítulo 3 y el versículo 20. Dice las sagradas escrituras inspiradas por Dios, como dice la carta a Timoteo, Romanos 3, 20. Dice así, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Y luego viene la declaración del apóstol Pablo a los romanos. Pues por la ley, ¿qué dice ahí? Es el conocimiento del pecado. Así que, si le hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley? De acuerdo al versículo 20. ¿Llevarnos a dónde? Llevarnos a el conocimiento de ¿qué cosa? Del pecado. Ese es el propósito de la ley. Ahora les hago la pregunta. En el 2021, ¿hay pecado? Entonces, si hay pecado, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber ley. Si no hay ley, ¿qué es lo que no debe de haber también? No debe de haber pecado. No debe de haber conocimiento del pecado. Ahora, ya tenemos el primer punto. Si hay ley, nos va a llevar al conocimiento del pecado.
ahí mismo el apóstol Pablo le va a hablar a los romanos. En el capítulo 5 y el versículo 20. Vamos a ver ahora qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, para manifestarnos cuál es el propósito de la ley. Romanos 5:20. Y la ley, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo está escrito? Porque esa era la respuesta del Señor Jesús. ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice Romanos 5:20? Y la ley entró ¿para qué? ¿Para qué? Para que el pecado abundase. Así que, ¿para qué se dio la ley? Para que se manifestara el pecado. Pero fíjense la segunda frase del versículo 20. Pero, ¿qué dice ahí la segunda frase? Pero cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Ahora les hago la pregunta. Cuando el pecado abundó, que es el conocimiento de la ley, ¿qué también apareció? La gracia. Muy bien, ahora les voy a hacer otra pregunta. En el 2021, ¿hay gracia? Si hay gracia. Ahora les hago la pregunta. Si hay gracia, ¿qué necesariamente debe de haber? Ley. ¿Y qué más? Y pecado. ¿Se dan cuenta? En el 2021. Pero vamos a mirar nosotros que el apóstol Pablo ya nos está dando la definición para lo que se dio la ley, porque esa es nuestra pregunta. Nuestra pregunta es, ¿qué lugar ocupa la ley en la justificación por la fe? Primero, la ley en esta justificación nos va a llevar al conocimiento del pecado. Yo les hago la pregunta. Ahorita, ¿tenemos pecado? Sí. Entonces, ¿qué hay? Ley. Y si hay ley, ¿qué hay? Gracia. Ahora, vamos a mirar aquí. ¿Cuál fue el primer propósito de dar la ley? ¿Qué nos dijo Romanos 3:20? Por medio de la ley, respuesta es el conocimiento del pecado. Punto número 2. Por medio de la ley se introdujo para que el pecado abundara. Ahora yo les hago la pregunta. Cuando nosotros vamos a esa ley, ¿qué es lo que va a llegar a nosotros? ¿Conocimiento de qué? De pecado. De pecado. ¿Qué más? Cuando nosotros estamos delante de la ley, ¿qué más nos va a manifestar esa ley? Aquí está la respuesta. El pecado abundaría. Que se iba a manifestar verdaderamente ¿qué somos? ¿Cuánto pecado tenemos? Porque no dice se revelará el pecado. No. Dice abundará. Va a sobreabundar el pecado. Es decir, la ley nos va a hacer una radiografía de lo que nosotros tenemos. No es así. En pecado. Ahora, esta ley, ¿en qué se dio? En 2 tablas de piedra. Y esta ley
como dice aquí, ¿cuál fue el primer propósito de darlas así? Para mostrarnos lo que es el pecado. Les hago la pregunta, ¿el pecado es bueno o es malo? Malo. ¿Para qué más se dio la ley? Para que el pecado abundara. ¿Para qué más se dio la ley? Para que hubiera un conocimiento del pecado. Ahora les hago la pregunta, ¿cómo saben ustedes qué es pecado? Por la ley. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos lleva al conocimiento del pecado. Pero miren la declaración del pastor Jones. Para que el pecado se hiciera patente, para que se lo viera tal cual es. ¿El pecado qué acarrea? Muerte. Eso es lo que acarrea el pecado. ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo? Porque se quiso pasar como Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque se rebeló y fue expulsado. Vamos a mirar que el apóstol Pablo ahora se va a poner como ejemplo. Pablo se va a poner como ejemplo y Pablo va a expresarnos lo que le ocurrió a él cuando miró a la ley. Vamos a mirarlo. Pablo es testimonio, Pablo es testigo de lo que él mismo está declarando. En Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y leeremos el versículo 12. Miren lo que dice Romanos 7:12. De manera, dice el apóstol Pablo a los romanos, de manera que la ley a la verdad, ¿qué dice Pablo ahí? ¿Cómo es la ley? Santa. ¿Y qué más dice Pablo? Y el mandamiento es santo. ¿Y qué más? Justo. ¿Y qué más? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la ley, ¿qué es? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué dice Pablo? Inspirado por Dios. ¿Es mala la ley? ¿Quiénes son los malos? Nosotros somos los malos. La ley no dice que es mala, al contrario. ¿Saben qué dice la Biblia acerca de la ley? Miren lo que dice la palabra de Dios. Aparte de que ya la ley, el apóstol Pablo nos ha dicho que la ley es santa, justa y buena. Miren lo que dice Pablo en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces, es pregunta, es pregunta, no es declaración. Está haciendo una pregunta y se la está haciendo a los romanos y nos las está haciendo a nosotros. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué está escrito ahí? Porque estamos aquí para ver lo que está escrito, no lo que yo pienso. Está lo que está escrito. ¿Cómo está escrito ahí? Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Que la ley es buena o que la ley es mala? La ley es buena. Que la ley es buena. Y él dice, bueno. Entonces, les voy a decir, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. Pero luego dice, pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno. ¿Qué fue lo que le trajo muerte a Pablo?
¿La ley o el pecado? El pecado, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es así. Ahora, miren lo que va a seguir diciendo. Para mostrarse pecado. Pero ¿quién muestra el pecado? La ley. La ley. Y esa ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque nos da conocimiento exacto, hermana. ¿Qué más nos da la ley? Lo acabamos de leer aquí. Porque nos hace mirar cuán abundante es nuestro pecado. ¿Por qué más es buena? Porque nos trae un conocimiento. Y porque nos muestra qué cosa. Lo que es el pecado. Entonces la ley, ¿con quién tiene el problema? ¿Con el ser humano o con el pecado? Con el pecado. Ahora miren lo que va a seguir diciendo el apóstol Pablo. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno. Es decir, cuando Pablo se puso en la ley, se dio cuenta que él estaba en pecado. ¿Y cómo descubrió él que estaba en pecado? Por lo bueno de la ley. Y sigue diciendo, a fin de que por el mandamiento, y ahora miren la declaración. ¿Cuál es la declaración? ¿Qué sigue diciendo ahí? Romanos 7 y el versículo 13. La última frase. ¿Qué dice? Que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ah, ¿se dan cuenta? Que cuando llegó el conocimiento del pecado, cuando el pecado se manifestó como es, ¿qué dice la Biblia ahí? Que el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. ¿Hasta qué grado pone el pecado el apóstol Pablo? En extremo. No lo pone como algo malo, sino como algo malísimo, que trae muerte. Ahora, si el pecado es tan malísimo para traer muerte, ¿qué dijo Romanos capítulo 5 y el versículo 20? Fíjense bien, ¿eh? Porque si el pecado es grande, es malo y grande en gran manera, ¿qué es todavía más grande que ese pecado grande en gran manera? La gracia. ¿Se dan cuenta? La gracia todavía es mucha más grande que el pecado tan más miserable que tener una persona. La gracia, dice, es todavía más. Por eso miren en esta declaración. Dice aquí, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegase a ser extremadamente pecaminoso. Así pues, esto lo está diciendo A.T. Jones. Así pues, el primer propósito por el que se dio la ley fue el de hacer que el pecado abundara, el de permitir que se lo viera tal como es, extremadamente pecaminoso. ¿No es así? Ahí está, boletín número 18. Miren lo que dice el pastor A.T. Jones. Leamos más en Romanos 5, dice, y el versículo 20.
Ya lo leímos. Pregunta, dice A.T. Jones, pregunto, ¿vino la ley aisladamente con el fin de hacer evidente el pecado y nada más que eso? ¿Cuál es la respuesta de la congregación? No, dice aquí que no. Vino, dice aquí, para que lo puedan mirar más grande, vino como un medio para conseguir un fin. Un fin que permite a su vez alcanzar algo que va más allá del conocimiento del pecado. ¿Es así? Dice A.T. Jones. Congregación, sí. Al agrandarse el pecado, viene la pregunta, ¿dónde hemos leído que sobreabunda la gracia? Romanos 5:20. Congregación le contesta a A.T. Jones en el mismo versículo. Allí mismo, congregación responde sí. Dice el texto simplemente que donde el pecado abundó, la gracia también sobreabundó. Dice aquí, donde el pecado abundó, la gracia también abundó. ¿Y qué contestó la congregación? No. ¿Cuál es la respuesta de la congregación? Sobreabundó. Más todavía. Habría sido ya una buena cosa que la gracia abundara allí, donde el pecado abundó. Pero sabéis que no es esa la forma en que el Señor hace las cosas. Y dice, las hace absolutamente bien. Las hace en toda su excelencia y grandeza. Así que vamos a mirar aquí. Cuando vamos a la ley, ¿qué nos dice la ley? Nos muestra el pecado. ¿Qué más nos dice la ley? El pecado es abundante en ti. ¿Qué más nos dice la ley? Nos da un conocimiento de lo que es pecado. Y el pastor A.T. Jones nos dice que donde hay todo esto, donde el pecado es más grande que cualquiera, ¿qué es más grande que todo eso? La gracia de Dios. Sobreabundó la gracia. Dice aquí, por consiguiente, no hay razón alguna por la que hubiéramos de desanimarnos a la vista de nuestros pecados. Yo les hago la pregunta, hermanos. De los que están aquí y de los que nos están mirando, ¿te acuerdas del pecado más grande y espantoso que has cometido? ¿Lo tienen aquí? Ahora, a ese pecado más grande y más miserable y más pernicioso que hayamos cometido, ¿qué es más grande que eso todavía? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. En la justificación por la fe. Que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Porque la gracia sobreabunda por sobre ese pecado. Pero ahora miren lo que va a seguir diciendo A.T. Jones. Por consiguiente, no hay razón alguna por la que hubiéramos de desanimarnos a la vista de nuestros pecados. ¿No os parece, dice A.T. Jones? Jamás debiera suceder así. No importa qué alcance tenga el conocimiento del pecado. ¿Cuántos, dice ahí? ¿Cuántos pecados nos sean revelados, traídos a nuestro conocimiento? Porque allí mismo y en ese mismo lugar, en el hecho mismo y en ese punto de nuestra experiencia, ¿qué dice ahí?
la gracia de Dios sobreabunda más que todo nuestro conocimiento de los pecados. No, eso es lo que dice Romanos 5:20. Repito, dice el pastor, parece que nos habríamos de desanimar ante una cosa así. No. ¿No os parece que el Señor espera y desea que tengamos buen ánimo? Lo que nos está diciendo es que el Señor espera que vayamos ¿a dónde? A su gracia. Que vayamos a su ley para conocer el pecado. Ahora, a todo esto, ya miramos para qué se dio en primer lugar la ley. Surge la pregunta, ¿quién trae la convicción de ese pecado? Vamos a leerlo en el libro de el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 7 y el versículo 8, dice aquí, mas yo os digo la verdad. ¿Quién dice la verdad? Dios. ¿Quién está escribiendo? Dios. Dice aquí, mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Salvador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el versículo 8, ¿qué dice? Y cuando Él venga, ¿quién? El Consolador. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que está escrito? Cuando Él venga, redarguirá al mundo ¿de qué cosa primero? De pecado. ¿Y luego de qué? De justicia. ¿Y luego de qué más? Y de juicio. Así que, ¿quién es el que nos va a hacer convencer de que estamos bien pecaminosos? El Espíritu de Dios. El Consolador, dice el Evangelio de Juan, el Consolador. Ahora, vamos a mirar lo que dice Juan 8:32. Dice, conoceréis la verdad. ¿Y qué cosa dice Juan 8:32? Y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿libres de qué, hermanos? Libres de pecado. Pero ¿quién trae esa libertad? Vamos a leerlo. Hay en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Y el versículo 31. Miren lo que dice Juan. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice la Biblia? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. 33, le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Qué tenían ellos? Su justicia propia. ¿Qué era lo que no había hecho el Espíritu Santo en ellos? No los había redarguido, no los había convencido de pecado. Ellos creían que estaban bien. Pero miren lo que les va a contestar
el Señor Jesús después de esta declaración. Y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les responde en el versículo 34 y les dice, de cierto os digo. ¿Qué fue lo que él dijo? Todo aquel que hace pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavo es del pecado. Y si somos esclavos, ¿a dónde tenemos que ir? A la esclavitud. A la verdad, para que nos haga libres. ¿Y quién es esa verdad? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren lo que dice el comentario del mensaje de 1888. Os conviene que yo me vaya. Eso fue lo que leímos. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pregunta, dice el mensajero de 1888. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es la respuesta? Del Consolador. Pregunta el mensajero. ¿Es ese su nombre? ¿El Consolador? Respuesta. Sí. Pero si me voy, os lo enviaré. Os enviaré. Pregunta, ¿a quién? Al Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ahora pregunto, ¿es el Consolador el que convence de pecado? La respuesta es sí, porque así dice la Biblia. Cuando hace eso, dice, es todavía el Consolador. Cuando hace eso, la respuesta es sí. Y les hago yo la pregunta, ¿y es todavía Consolador cuando convence de justicia? ¿Y cuando convence de juicio? Así que siempre es Consolador. Miren lo que va a seguir diciendo. Prestadme, dice, prestadme atención. No se trata del reprochador cuando convence de pecado y del Consolador en las otras ocasiones. ¿Cuál es la respuesta? ¿Saben por qué él está llamando la atención a ese punto? Porque hoy en día, el que reprocha el pecado, ¿les gusta a la gente? ¿Le gusta a la gente que le reprochen el pecado? ¿Le gusta a la gente que los convenzan de pecado? ¿Les gusta a la gente que les muestren su pecado? ¿Les gusta? No. Pero miren lo que va a seguir diciendo. Pero ¿saben qué sí les gusta? Les gusta que los solapen en el pecado. Que no les muestren el pecado, que simplemente les digan, estás bien en tus pecados. Y él está diciendo, ¿será acaso que cuando él convence es consolador? La respuesta es sí. Y cuando él trae justicia, ¿es consolador? También. Y cuando él trae juicio, les pregunto, ¿es consolador? Ahora les hago la pregunta, ¿a cuánto les gusta que los lleven a juicio? ¿Pero sigue siendo consolador? Es lo que dice la Escritura. Miren lo que dice aquí. Comprendéis que en el momento y lugar
comprendéis que en el momento y lugar en el que el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y que en el momento en que el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado, es el Consolador quien lo hace. Está haciendo una pregunta. ¿Comprendéis que tener eso presente significa una victoria eterna sobre Satanás? Fíjense, ¿obtendrá Satanás alguna ventaja sobre aquel que cree a Dios al pie de la letra? Este mensaje está relacionado con el mensaje de la Odisea. Les hago la pregunta, ¿a la Odisea le gusta que le digan sus pecados? ¿A la Odisea le gusta que les reprochen sus pecados? ¿A la Odisea le gusta que la lleven a juicio? ¿A la Odisea le gusta que le digan que debe de tener justicia y no la tiene? ¿Verdad que no le gusta? Sin embargo, ¿saben a quién están rechazando? A el Consolador. Porque cuando el Consolador viene, ¿qué es lo primero que Él va a hacer? Convencernos primero ¿de qué? De pecado. Eso es lo primerito que va a hacer. Por eso cuando el Consolador llega a la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el Consolador? Decirles el pecado. Llevarlos al conocimiento del pecado. Llevarles a que el pecado es grande en sobremanera y que está ahí y que por eso necesitan salir del estado laodicense. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que la iglesia de la Odisea no quiere que se le diga el pecado. No quiere. ¿Y saben qué es la reacción de la iglesia de la Odisea? Cierra la puerta para que no le digan y no las convenzan de pecado. Si no, miren nada más. Cuando uno se pone para dar el mensaje, ¿ustedes creen que a muchos les gusta que uno les muestre el pecado? No. ¿Y saben cuál es la reacción de los que comentan de aquel lado? Insultos. Insultos. Se molestan, se enojan. Pero yo les hago la pregunta, que no es el Consolador el que va a mostrar el pecado. Por eso miren lo que sigue diciendo. Por eso si nosotros no dejamos que nos convenzan de pecado, ¿somos libres o somos esclavos? Somos esclavos porque estamos en pecado. Miren lo que sigue diciendo. Satanás se presenta diciendo, miren cómo se presenta Satanás. Mira, qué pecador que eres. ¿No es eso lo que dice Satanás? Pero miren la respuesta del mensajero. Gracias al Señor, donde se agrandó el pecado, ¿qué dice ahí? Sobreabundó la gracia. Alguno dirá, tengo una convicción tan profunda de pecado. Siento como si nunca antes en mi vida hubiera tenido una convicción tan intensa. Bien, pues cabe dar gracias al Señor, ya que eso significa que nunca antes en nuestra vida habíamos tenido tanto consuelo. ¿Te das cuenta? Que si nuestro pecado es tan grande, ¿qué más es más grande todavía que eso? La gracia de Dios.
Dice esta pregunta, pero hay más en Romanos 5:20. ¿Cuál es su finalidad? Primeramente dice que la ley hace que el pecado se engrandezca a fin de que la gracia sobreabunde. De forma que, miren lo que dice ahora, de forma que esa gracia, ¿qué dice ahí? ¿Nos lleve a dónde? A Cristo. ¿Qué utilidad tienen ambas cosas? ¿Para qué? Así como el pecado reinó para muerte, sabemos que es así. No es cierto. La ley hace que el pecado abunde, a fin de que la gracia sobreabunde, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿qué es lo que debe de reinar? También la gracia reine. ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí? Que si hay un poder tan grande, tan grande, tan grande, pónganlo en la dimensión que ustedes quieran, tan grande para hacernos pecar, ¿qué está diciendo Romanos 5:20? Que hay un poder todavía más grande que ese, ¿para qué? Para que la gracia abunde. Para no pecar, para vivir en la gracia. Vamos a leer Romanos 5:20. Otra vez, para sacarle otra porción a este versículo. Romanos 5:20. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. ¿Y qué dice la Biblia? Por la justicia para vida eterna. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Así que, ¿de quién viene ese poder? De Jesucristo. Y yo les hago la pregunta. En esta gracia que va a reinar sobre nosotros, ¿es más poderosa que el reino del pecado? Sí. Dice aquí que la gracia es todavía más poderosa que cualquier pecado más grande que hayamos cometido. Por eso miren lo que dice aquí. ¿Qué significa así como? Porque ahí está. Para que así como el pecado reinó. Romanos 5:21. ¿Qué significa así como? Significa tan cierta manera, ¿qué dice ahí? De igual manera. ¿No quiere acaso eso decir que Dios va a hacer que esa sobreabundancia de gracia reine en nuestras vidas? Tan ciertamente como el pecado reinó en el mundo, la congregación contesta así, pero observad, dice aquí, cuando la gracia reina de esa forma sobreabundante, ¿cuál es la comparación entre la liberación del pecado actual y la esclavitud precedente? La libertad, dice aquí, es ahora mucho más abundante aún de lo que fue la esclavitud. Para que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. No es así. Por eso en 1888, ¿qué querían hacer Dios al mandar a estos mensajeros?
¿Y qué es lo que quiere hacer este mensaje en el 2021? Porque lo mismo que quiso hacer en 1888 es lo mismo que quiere hacer hoy. ¿Y qué es lo que quería hacer en 1888? Liberarnos del pecado, hacernos libres del pecado. Ahora, surge la pregunta, en la actualidad, ¿se enseña eso, que podemos ser libres del pecado? Al contrario, dicen que vamos a ser esclavos del pecado hasta que Cristo venga. No creen en la gracia que ellos mismos predican. ¿Y saben por qué no creen en esa gracia poderosa? Porque es una gracia evangélica católica. Por eso, porque esa gracia no tiene poder para transformar. Pero la gracia de Dios, la que reina en el ser humano, esa gracia de la que habla Pablo en Romanos 5:21, tiene poder para libertarnos de todo pecado. Eso era lo que quería hacer Dios en 1888 para que ellos pudieran recibir la lluvia tardía. Mientras haya pecado en este ser, jamás caerá la lluvia tardía en nosotros. Por eso tiene que venir primero una liberación de pecado. Los vasos tienen que estar limpios, purificados, para recibir algo que también es limpio, puro y santo. Ahora, yo les hago la pregunta. Ustedes tienen ahí una olla toda sucia, llena de frijoles, quemados. ¿Van a usar esa misma olla para meterle algo nuevo? ¿Qué tiene que hacer con esa olla? Limpiarla, purificarla. Eso es exactamente lo mismo que quiere hacer Dios ahora. Limpiarnos y purificarnos para hacernos depositarios de la lluvia tardía. Por eso miren lo que Él va diciendo. Veámoslo ahora, todo esto que hemos mirado en este tiempo que llevamos, casi una hora, lo vamos a mirar en este solo párrafo del pastor Jones. Miren lo que dice. Veámoslo ahora todo en su conjunto. La ley número 1 se introdujo para que el pecado abundara, a fin de que pudiéramos acceder a la gracia sobreabundante que allá mismo se manifiesta, y esa gracia abunda por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, pregunta, ¿con qué finalidad se introdujo la ley? Congregación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. ¿Para qué se introdujo la ley? Vuelve a preguntar 2 veces. Para llevarnos a Cristo. Sí, dice la congregación. ¿Lo comprendéis? Por lo tanto, pongan atención aquí. Por lo tanto, si algún pecador en este mundo utiliza los 10 mandamientos con otro propósito que no sea de llevar a Jesucristo, ¿qué tipo de propósito será ese? ¿Y qué dice ahí? Equivocado. Está pervirtiendo el designio de Dios al dar su ley. Y sigue diciendo, ¿no os parece
Congregación, sí, hermana. Esa es la diferencia del legalismo. Exactamente. Dice aquí, miren lo que dice. Emplear la ley dada por Dios al hombre con cualquier otro propósito distinto al de alcanzar a Jesucristo es por consiguiente utilizar la ley en una forma en la que nunca fue la voluntad de Dios que fuera utilizada. ¿Saben qué eran lo que querían hacer George Butler y Urias Smith en 1888? Ellos estaban llevando a los adventistas a la ley, pero no los estaban llevando a Cristo. Ahí se quedaban solamente en la ley, pero no daban el otro paso de que ahora tenemos que ir a Cristo. Viene la segunda pregunta. Y esta pregunta todavía es más seria. ¿Qué es lo que la ley demanda de nosotros y en nosotros? Obediencia. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que esa ley demanda? Vamos a ver Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1:5. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo está escrito? Pues el fin del mandamiento, ¿qué dice la Biblia? Es el amor de ¿qué? De corazón, ¿cómo dice ahí? Puro y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es lo que la ley demanda de nosotros? Un amor de corazón puro. Un amor de buena conciencia y una fe no fingida. Y eso es lo que demanda de nosotros. ¿Y qué más? Y en nosotros. ¿Qué más espera la ley de nosotros? Ahí en Colosenses capítulo 1. Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Y el versículo 27. ¿Qué más demanda la ley de nosotros? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y miren lo que demanda la ley de nosotros. ¿Cuál es la segunda frase? ¿Qué dice ahí? Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Qué más demanda la ley de nosotros y en nosotros? Vayan anotando ahí. Vayan anotando. Primero leímos Timoteo 1:5 y era amor de un corazón puro, amor de una buena conciencia y fe no fingida. Y ahora nos dice que es Cristo en vosotros. 4 cosas ya va demandando ahí. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5 y el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está lo otro que demanda la ley. ¿Qué más demanda? Paz para con Dios. Y miren qué más sigue diciendo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Qué más demanda la ley de nosotros? El amor de Dios, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Y qué más dice en Hechos capítulo 15? Hechos capítulo 15 y el versículo 8 y 9. Hechos 15 y el versículo 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Miren lo que demanda la ley. Purificando por la fe sus corazones. ¿Qué más demanda la ley? Un corazón puro. Eso era lo que quería hacer Dios en 1888. ¿Lo logró? No lo logró. ¿Quiénes fueron los primeros opositores en que eso se recibiera? Los líderes de la iglesia. Ahora les hago la pregunta. Aquí, en el 2021, ¿quiénes son los principales en no recibir este mensaje el pueblo? Exactamente los mismos, los líderes. No quieren. ¿No será que ahora nosotros estamos viviendo la misma situación? Ahora, miren, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que la ley demanda? Número uno, en nosotros. De nosotros, dice aquí, el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Qué más demanda la ley? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué más demanda? Paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué más demanda? Purificando por la fe sus corazones. ¿Y qué más demanda? Una conciencia limpia. Díganme ustedes, ¿qué no es eso? ¿Perfección? ¿Qué no es eso santidad, lo que la ley demanda? Ahora les hago la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos darle eso a la ley? De los que estamos aquí o de los que están mirando, ¿cuántos de nosotros podemos darle eso a la ley? Porque eso es lo que la ley demanda. Eso es lo que la ley pide. No me conteste. Vamos a dejar que el Espíritu Santo, el Consolador, nos diga. Comentando en 1 de Timoteo 1:5 dice, el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Qué clase de amor? ¿Saben ustedes que ahorita en el adventismo hay dos clases de amor? El amor falso o fingido y el amor genuino. El amor falso es aquel amor que no tiene poder para transformar al hombre caído. Y el amor verdadero es aquel que tiene el poder para transformar a el hombre. Ese es el amor verdadero. Miren lo que dice. El propósito de este mandamiento es el amor. ¿Qué clase de amor? El amor de Dios. ¿Y qué dice ahí? Nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no. Eso es lo que la ley quiere encontrar en nosotros. ¿Saben qué es lo que está haciendo el pastor A.T. Jones ahí con nosotros? Nos está encarando frente a la ley. Eso es lo que está haciendo.
nos está llevando, digásemos que aquí está la ley, y nos está poniendo aquí, mírenlo ahí. Ahí está, mírenlo. ¿Y saben qué más está haciendo él? Él está haciendo que la ley hable. ¿Y saben por qué la ley habla? Porque la ley va a tener otra función también en el mensaje de la justificación por la fe. ¿Saben cuál es su segunda función? Testifica. Da testimonio. Ella misma va a decir, sí, está limpio. Ella misma va a decir, sí, tiene corazón limpio, tiene fe no fingida, tiene amor puro. Ella misma lo va a decir. Por eso es peligroso rechazar este mensaje. Miren lo que va a seguir diciendo. Eso es lo que la ley quiere encontrar en nosotros. ¿No os parece? Os va a aceptar a vosotros y a mí sin que alcancemos lo que pide, sin que tengamos un amor perfecto, brotando de un corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. No, dice, nunca. Nunca nos va a aceptar la ley cuando no tengamos eso. Porque eso es lo que está pidiendo. Lo que pide se resume en una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Perfección. Que no es esa es la doctrina y la enseñanza que ahorita ataca Rubén Bullón, Alejandro Bullón y todos los demás bulloncitos que andan por ahí. ¿Que no es esa la enseñanza? La perfección. Pero Dios la mandó en 1888. ¿Para quién? Para su pueblo. ¿Para qué? Para que la alcanzaran. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Miren lo que dice. Y viene la pregunta. ¿La perfección la tenemos? ¿Qué dicen? Miren lo que sigue diciendo. ¿Tiene alguien en el mundo un amor como ese que pueda satisfacer la ley? ¿Qué responde la congregación? No. ¿Posee el hombre por naturaleza una conciencia como esa? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Tiene esa clase de fe? ¿Cuál es la respuesta? No. Desde luego que no. Bien, pues la ley demanda eso de cada persona que puebla la tierra sin excepción. Lo demanda de vosotros y de mí. De los habitantes de África y de todo ser humano en el mundo. No va a aceptar de nadie algo menor que eso. Pero ahora nos referimos principalmente a nosotros, a los que estamos aquí. Así que la ley viene a vosotros y a mí y nos dice, quiero amor. Viene la ley y nos habla a nosotros y nos dice, Miguelito, quiero amor. Y miren lo que dice, amor perfecto, no cualquier amor, amor perfecto, el amor de Dios. ¿Qué versículo está citando? Primera de Timoteo 1:15. Y luego dice, lo quiero ver en vuestra vida. ¿Y qué dice ahí? En
todo momento. Y quiero verlo manifestado procediendo de un corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Así que ahí tenemos la conversación entre el ser humano y la ley. Y la ley dice, esto es lo que quiero de ti. ¿Qué le responderíamos? I have it o no lo tengo. Alguno dirá, desde luego que no lo he alcanzado. ¿No será que a lo mejor eso es lo que estábamos pensando? Pero hice lo mejor que podía. ¿No será que eso a veces lo hemos pensado? Porque a veces decimos, el Señor conoce mi corazón. Pero ¿qué dice Jeremías 17:5? ¿Cómo es mi corazón? Engañoso, falso, mentiroso. Pero hice lo mejor que podía. Pero ahora viene y dice aquí, pero la ley le responde, eso no es lo que yo pido. ¡Wow! No pido lo mejor que puedes. No pido lo mejor que puedes hacer. ¿Qué dice ahí? Voy a conectar mi computadora porque se me está descargando. A ver si me ayuda Fabiel. Allá traigo en la bolsa, traigo un cable. Miren lo que dice aquí. Eso no es lo que pido, lo que yo pido. No pido lo mejor que puedes hacer. Pido la perfección. Lo que pido no es lo que tú puedes hacer. No es tu justicia lo que pido, sino la justicia de Dios en ti. Uf. Todavía lo pone más claro. No es tu justicia, ni es lo mejor que tú puedes hacer, ni es lo que tú crees que puedes hacer. No. Yo pido la justicia de Dios en ti. No es tu obra, sino la obra de Dios en tu vida. No es lo que tú puedes hacer con tus esfuerzos. No es lo que tú puedes hacer con tus luchas. No, es lo que Dios hace en tu vida. Eso es lo que Él está pidiendo. Lo que la ley pide es que seamos sinceros, que seamos honestos, que nos aceptemos tal y como somos y que reconozcamos nuestros pecados para que así libremente podamos ir a Cristo Jesús. Que no finjamos algo que no somos. Porque entre más finjamos, más estamos retirando la convicción de pecado. Mientras menos aceptemos nuestros errores, menos probabilidades hay de que el Consolador nos convenza. Por eso dice y ustedes miran ahí, ¿qué miran ahí ustedes? Ahí Él está hablando con la ley. ¿Y la ley está hablando? Con Él. ¿Y qué le está diciendo la ley a Él? ¿Qué le está diciendo Él a la ley? Hice lo mejor que podía. Él le está diciendo a la ley, no la he alcanzado. Y la ley le responde, eso no es lo que yo pido.
No pido lo mejor que tú puedes hacer. Y la ley le responde a él, lo que yo pido es perfección. ¿La tienes? ¿Qué le contesta a él? No, no la tengo. ¿Y qué le contesta la ley? Yo pido la justicia de Dios en ti. ¿Saben que ese es el consejo del testigo fiel y verdadero? El consejo dice, mira, compra de mí oro refinado en fuego. Toma mi justicia. Yo te la doy. Es gratis. No cuesta nada. Solo tienes que pedirla y la tienes que aceptar. Pero no te cuesta nada. ¿La quieres? Pero ¿qué dice la iglesia de la Odisea? No, yo no quiero tu justicia. Porque tu justicia no va de acuerdo a mi corazón. Yo soy rica. No tengo necesidad de nada. ¿Qué justicia necesito de ti? Si yo estoy bien. ¿Y cuál es la respuesta del consejero? Oh, ¿que no te has dado cuenta que eres pobre, miserable y desnuda? ¿Y no te has dado cuenta que en esa condición te voy a vomitar de mi boca? ¿Que no te has dado cuenta que si no te llega el conocimiento del pecado y no miras lo sobreabundante que es pecaminoso el pecado, te voy a vomitar de mi boca? ¿No te das cuenta de eso, la Odisea? ¿No te das cuenta que estás desnuda? Miren qué más sigue diciendo. Pero en este punto dice, aparece, ahí están los dos, están teniendo su conversación, pecador y ley y pecador. Pero aparece en ese punto un silbido apacible diciendo, aquí tienes esta vida perfecta. Es la vida de Dios. Aquí tienes un corazón puro, una conciencia limpia, una fe no fingida. ¿De quién es esa voz? Pregunta A.T. Jones. De Cristo. Es el Señor Jesús quien vino y estuvo donde yo estoy, en la carne en la que vivo. ¿En qué carne? En la misma condición que nosotros. Vivió en ella. Manifestó allí el perfecto amor de Dios, la perfecta pureza del corazón, una conciencia limpia y esa fe sin fingimiento que es propia de la mente que hubo en Cristo. Cristo viene y me dice sencillamente, ten, tómala. Y luego viene la pregunta, ¿os parece que satisfará la ley? Sí. ¿Qué dicen ustedes? La congregación responde, sí. La vida manifiesta en Jesucristo satisfará ciertamente las demandas de la ley. La pureza de corazón que da Jesús satisfará la ley. Lo hará la pureza de corazón que Jesucristo da y también la limpia conciencia que Él es capaz de crear, así como la fe no fingida que Él da. ¿Satisfará eso lo que la ley demanda? ¿Qué os parece? La congregación dice sí. Con estos dos comentarios terminamos, este y otro más. Porque hay otro motivo que también les dije solamente hay dos motivos por los cuales se dio la ley.
Número uno, ¿cuál es el número uno? Llevarnos a Cristo. ¿Y cuál es el número dos? Testificar de que así fue, de que fuimos a Cristo. ¿Cómo sabe la ley de que nosotros fuimos a Cristo? ¿Cómo va a saber la ley de que nosotros fuimos a Cristo? Porque la ley ahora va a mirar que lo mismo que hacía Jesús, ¿quién lo va a hacer? Nosotros. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque Cristo vive en mí y en nosotros. ¿En qué cuerpo vivió Cristo? En uno como el de nosotros. ¿Pecó? No. Pero si Él vive en mí, ¿voy a pecar? Jamás. Si Él mora en mí, ¿voy a pecar? Jamás. Y entonces, cuando me presento delante de la ley va a testificar y va a decir, ¿saben dónde va a testificar la ley? En el juicio. Ahí testifica. Ahí va a decir, me paro delante de la ley, me pongo a conversar con la ley y la ley me dice, si sabes lo que yo pido, ¿no? Amor. Y si sabes que hay algo más también, ¿no? Que no sea fingido. Si sabes también que pido conciencia limpia. Y si sabes también que pido corazón puro. Y le digo yo, y me dice, ¿lo tienes? Y ahora le digo yo, sí, pero no es mía, es de Cristo. Oh, tienes la fe de Cristo, la fe de Jesús. Y entonces ahora me examina y me dice, oh, habla como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo, hace las mismas obras que Cristo hizo. Sí, sí tienes la fe de Jesús. Pásale. Viene otro y de igual manera le dice, ¿tienes lo que pido? Y el otro le dice, porque aquí viene en este boletín número 18, y se presenta y le dice, mira, yo profeticé en el nombre de Jesús. Yo hice milagros. ¿Sabes qué? También eché fuera demonios y predicaba en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué va a hacer la ley? La ley va a hacer también el examen y le va a decir, oyes, pero aquí dice que hacías obras que no van de acuerdo con lo que es Jesús. Pero yo hablaba en el nombre de Jesús. Sí, pero no tenías las obras de Jesús. ¿Qué le va a decir? Afuera, al lloro y al crujir de dientes. Allí será. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Por eso Él, en estas dos citas, nos dice así. ¿Acaso no es eso lo que la ley quiere todo el tiempo? ¿Es Jesucristo lo que quiere la ley? Sí, es lo mismo que pide la ley en Romanos 5. ¿Y por qué lo pide en relación conmigo? La ley quiere ver a Cristo en mí.
¿No es pues el evangelio de Cristo precisamente el objeto de la ley de Dios? ¿No es Cristo en vosotros la esperanza de gloria? Esa fe que Él nos da, capacitándonos para que la guardemos, la fe de Jesús, que nos permite guardar los mandamientos de Dios. Entonces la fe, la justificación por la fe imputada es Jesucristo en mí, y la justificación por la fe impartida es Jesucristo en mí. Exactamente, todo el tiempo es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Y saben por qué se le llama esperanza de gloria? Porque esa esperanza es la que nos transforma de gloria en gloria, mirándolo a Él a cara descubierta, como en un espejo. Somos transformados de gloria en gloria. Y miren qué dice. La fe de Jesús que nos permite guardar los mandamientos de Dios consiste en el amor de Dios según una fe no fingida. Así que entonces aquellos que dicen que no se puede guardar la ley, ¿cómo es su fe? Es una fe fingida, una fe que no tiene poder, porque ellos mismos dicen no podemos, no se puede. Es una fe vana. Es la misma fe, ¿se acuerdan de hace 15 días que estuve aquí? Es la misma fe de Satanás, la de los demonios, que creen, pero no creen en el poder que tiene esa fe. Y miren lo que sigue diciendo. El mensaje de la justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo nos lleva al perfecto cumplimiento de la ley de Dios, al tiempo que trae a nosotros ese perfecto cumplimiento. ¿Comprendéis que es precisamente ese el único objetivo y finalidad del mensaje del tercer ángel? La congregación responde, sí. Se trata de Cristo, Cristo en su justicia, Cristo en su pureza, en su amor, en su ser entero, Cristo y Cristo crucificado. Esa es la palabra, hermanos, buena en gran manera. Por eso en Génesis, en la creación dice, y era bueno en gran manera, porque estaba de acuerdo a como Dios lo había hecho. Por eso la invitación hoy, hermanos, es, y hay una cita que no la vamos a poner, tal vez la vamos a poner en otro tiempo. Dice el pastor Jones, el mensajero de este mensaje, dice, ¿hace cuánto tiempo tienes que no te arrepientes? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un profundo arrepentimiento por el pecado? Y dice él, ¿fue cuando te bautizaste? ¿Que por eso decidiste comenzar una nueva vida? ¿Eso hace cuánto tiempo fue? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? 5 años. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste? Dice él. Y luego dice él, ¿tú crees que ese arrepentimiento es suficiente para hoy? ¿Y saben cuál es la respuesta de la congregación? No. Y luego él hace esta pregunta. ¿Cuándo tenemos que arrepentirnos? Y la respuesta, dice él, diario. Diario tenemos que arrepentirnos.
Y luego dice él, ¿conoces el arrepentimiento? ¿O ya se te olvidó? Porque si ya se te olvidó, es necesario ir a Dios para volver a conocerlo, dice. Por eso Dios nos hace la invitación. Hay gracia sobreabundante para alcanzar la perfección en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y gloria a Dios porque dice ahí mismo, en ese mismo mensaje de la fe de Jesús, aquí está la paciencia de los santos. Ese remanente que sí lo va a alcanzar, hermanos, aunque se desplome en los cielos. Y ese es el que va a estar de pie delante del gran Dios Todopoderoso. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, Señor, postrados de rodillas, compartiendo este mensaje tan precioso, Señor. Te doy las gracias porque me has dado la oportunidad de poderlo compartir con mis hermanos. Y de igual manera, Señor, te doy las gracias porque me colocaste enfrente de tu santa ley. Lo hiciste por medio del apóstol Pablo, utilizaste a el pastor Jones, y hoy, Señor, me diste a entender que realmente todo viene de ti. No hay nada bueno en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Todo lo haces tú. Y a veces pensamos nosotros que algo podemos hacer. Pero en el mensaje de la justificación por la fe que enviaste en 1888, el hombre no tiene la capacidad para hacer nada. Cualquier movimiento es por medio del poder en Cristo Jesús. Cualquier arrepentimiento es por medio del Consolador. Cualquier confesión es por medio de tu Espíritu Santo. Pero de igual manera, Señor, cualquier paso que damos en rectitud no es porque nosotros seamos justos o buenos. Por eso el apóstol Pablo decía, no hay nada bueno en mí. Porque él sabía que todo venía de ti. Ahora, Señor, cada vez puedo ver, Señor, la expresión de Pablo cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te ruego y te suplico, Señor, por esta iglesia que está aquí delante de mí. Que cuando todos, Señor, estemos delante de ese juicio, tu amor pueda ser encontrado en nosotros. Un corazón limpio pueda ser encontrado en nosotros. Esos pensamientos limpios puedan estar en nosotros. Y podamos decir, lo tengo, pero lo tengo porque es de Cristo. Por eso, Señor, de igual manera, despierta a tus hijos que estarán mirando este video, Señor. Que es tiempo de regresar a tu palabra, a los testimonios, a la sana doctrina. Que es tiempo de que vayamos al consejero de los consejeros, a Cristo Jesús. Que nos empapemos de Él, que hablemos con Él, que nos confesemos a Él, que nos arrepientamos delante de Él. Como dijo el camino a Cristo, que vayamos a Él tal y como somos.
Pero cuando regresemos de estar con Él, no regresaremos iguales. Para que puedan decir, verdaderamente estos andan con Jesús. Así pues, Señor, en tus manos te dejamos los resultados, como dice tu palabra. Tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará lo que quiere y hará para lo que fue enviada. Así pues, Señor, bendícenos y santifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, el fiel consolador.
gracia y